Bienvenidos nuevamente a un lunes de Proyecto Pareja. Vamos a estar platicando el día de hoy sobre un tema que atañe principalmente, bueno, pues a las parejas de todas las edades, principalmente aquellas que han tenido ciertas dificultades. Bueno, todas las parejas tenemos dificultades, pero bueno, que en este programa vamos a estar platicando sobre cómo disculparse y cómo perdonar, ambos lados de la moneda. Buenas noches, Tomás. Hola Esther, buenas ¿Cómo estás? noches. Muy contento de estar con ustedes. Bienvenidos una vez más a este proyecto pareja. Pues el día de hoy abordaremos el tema del perdón, el perdón en la pareja. Y como bien decía Esther, aplica para las parejas de todas las edades y en cualquier etapa del desarrollo de la pareja. Parejas de novios, parejas ya más maduras, parejas de esposos que comienzan su vida juntos y aquellos que también Ok, tienen ya. muchísimos años, ¿no? Todos tenemos a Algo que veces la perdonar. necesidad de perdonar, exactamente. Pues, ¿qué les parece que comenzamos de una vez? ¿Te parece, Esther? Perfecto, Bueno, muy bien. pues hablando del tema del perdón, tenemos que decir que siempre hay situaciones difíciles en la vida de pareja, situaciones que complican las cosas y suceden desde que somos novios hasta que uno de los dos se va. O sea, los problemas, las dificultades, las diferencias siempre estarán presentes. No existen, a ver aquí, ojo, pongan mucha atención, no existen parejas sin problemas. No existen parejas perfectas. Todos tenemos dificultades. Aquellos que incluso sabemos las estrategias adecuadas para el diálogo, nosotros que somos psicólogos, además somos esposos, y les hemos de decir que en la dinámica diaria de la relación cuesta trabajo tener que estar adaptándonos constantemente al otro, porque todo el tiempo nos enfrentamos a retos nuevos, retos en cambios de horario de trabajo, algún problema, por ejemplo, de enfermedad, algún problema hormonal, algún problema de los que van surgiendo en el día a día, en los que nuestra personalidad llega a cambiar, llega a moverse, y entonces, pues bueno, tenemos algunas fricciones con nuestra pareja. Si no sabemos resolverlo, se pueden volver problemas grandes, crisis, de las que después puede costar trabajo regresar, porque va a depender también de qué tan fácilmente sea para nosotros superarlas. Hay personas que son un poco más aprensivas con lo que ha sucedido, difícilmente dejan atrás estas situaciones. Hay quienes no les gusta platicar de estos temas y entonces al no quererlos abordar no se resuelven y es como un costalito que vamos llenando de piedras y lo traemos cargando. Llega un momento en el que una situación nos recuerda aquel entonces y traemos a colación el día de hoy un problema de hace 2 semanas, de hace 3 años o de hace 40 años que no se resolvió. Es importante que las parejas dialoguen, que las parejas aprendan a resolver sus conflictos, porque de lo contrario nos estaremos cargando de costales de piedras que pesan mucho y pueden ir minando, pueden ir acabando con la felicidad en una relación de pareja. Bueno, el tema del perdón, este es como lo que tenemos que saber, que el perdón es un proceso. El perdón no es el hecho de que yo diga, ya te perdoné, y entonces cierro mis ojos, digo te perdono, y cuando los abro ya todo es maravilloso. Ya te perdoné y todo vuelve a la normalidad y a la tranquilidad. No es así. Eh, Bueno, yo quiero acá hacer les quiero compartir la manera como a mí me gusta trabajar el perdón cuando damos terapia de pareja. A mí me gusta mucho comenzar diciendo lo que no es el perdón, ¿no? Porque a veces la palabra nos trae como a la mente ciertos conceptos, ¿no? Como muchas mujeres u hombres incluso me dicen, no, pero ¿cómo voy a perdonar? Hay cosas que son imperdonables, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo qué es lo que no es perdón y bueno, a ver si se los planteo como que
Es lo que no vamos a hacer es reconciliarnos. Lo que no necesariamente es el perdón es volver a estar juntos. A veces el perdón implica alejarse de aquella situación o aquella fuente de tensión. A veces perdonar para tener esta mejor salud con uno mismo implica alejarse de la fuente de la tensión. Porque en realidad, como decía Tomás, en primer lugar es un proceso. El perdonar es algo que nosotros hacemos desde adentro. Pero entonces, ¿a quién beneficia sobre todo el perdón? Pues a uno mismo, ¿no es Así cierto? es, así ¿No? es. Entonces, perdonar no es necesariamente reconciliarse. Perdonar tampoco es olvidar. No porque ya perdonemos, ya mi lóbulo frontal y va a mandar el mensaje a mi cerebro para que las cosas se olviden y se borren. No es así. Para empezar, el pasado no se puede cambiar y así que tenemos que recurrir a un proceso de aceptación radical de que las cosas han sucedido y no se pueden modificar. Sí se pueden, y ahorita Tomás nos va a hablar de los pasos, sí se pueden recuperar algunas cosas o no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede compensar algo del daño que se ha hecho, eso sí se puede, pero ni se olvida, ni tampoco vamos a estar en la misma postura. A veces cuando ocurre, por ejemplo, una situación determinada, ¿no? Y la pareja, bueno, quiere seguir junta, quiere continuar en su relación y llegamos y trabajamos el proceso de perdón, ¿no? Llegamos a ciertos acuerdos, etcétera, pero me terminan diciendo, oye, sin embargo, no estoy como siempre, ¿no? Fíjate que los pacientes lo dicen con esta palabra, siento que la relación se fracturó de tal manera que aunque nos arreglemos, aunque sigamos juntos, siento que esta relación ya no está como antes, ya Ya no es la misma, ¿no? algo pasó adentro, ¿no? Sí, Entonces, esa situación de alguna manera nos da la idea de que perdonar no siempre significa volver a estar como en el principio, ¿no? De tal manera que perdonar siempre va a estar costando trabajo, pero también va a estar costando, o sea, es un esfuerzo porque lleva tiempo, lleva paciencia, lleva datos que tenemos que estar recordando, pero que necesitamos cambiar la actitud con la cual vamos a estar interpretando esos datos que van a estar en nuestra memoria, porque ahí van a ujú. estar, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí ya dos puntos. Perdonar no es reconciliarse, Ujú. no necesariamente se restituye la relación. Dos, perdonar no es olvidar, No es no es olvidar. olvidar. Voy a agregar una tercera, hay más. Una tercera sería que el perdón no es esta frase, Esther, de borrón y cuenta nueva, ¿no? Como hacer como que Mm-mm. no pasó. A eso se le Mm-mm. llama negación. Es estar negando que yo estuve lastimado, lastimada, ¿no? Así Que es. no pasó nada, que todo está bien, que se justifica la situación. ¿Por qué? Pues porque es que me pegó, pero es que estaba muy molesto, ¿no? Es que se le olvidó tal cosa. Bueno, es que así es ella de olvidadiza. Eh, Perdonar no es borrón y cuenta nueva, porque borrón y cuenta nueva es ignorar el daño, es no aprender a partir de la situación y el perdón nos lleva a, como decíamos, es un proceso que nos debe llevar a tener un aprendizaje de la situación vivida. Tenemos Ujú. que rescatar, sacar conclusiones de esto. A ver, ¿cuál fue mi papel? ¿Cuál fue el papel de la otra persona para que en el futuro, en situaciones más adelante no se vuelva a repetir? Entonces es importante que no sea un borrón y cuenta nueva, porque tú cuando das borrón y cuenta nueva, pues la cuenta ya no la ves, ¿no? Lo que escribiste ya no tienes chance de revisarlo, no. Tampoco se trata de mantenerlo escrito en la memoria y repetirlo y Claro. reprocharlo todo el tiempo, ¿verdad? O Exactamente. sea, No, a ver, también de lo que estamos hablando cuando hablamos del perdón en la pareja, también hablamos de nuestra capacidad y de nuestra intención de no estar cargando resentimientos del pasado. Entonces, tampoco existe algo así como el borrón y cuenta nueva, pero tampoco tenemos que tener una lista negra, ¿no? De alguna manera, sí efectivamente hay algo que se rompe en la relación, hay algo que se claro. fractura y se llama confianza. La confianza que de alguna manera se idealiza como algo inmaculado, como algo que no va a cambiar nunca, que la confianza va a permanecer siempre intacta,
Por supuesto que Ujú. la realidad nos marca otros caminos y tenemos que adaptarnos. Hemos hablado en otras pláticas que finalmente una relación de pareja es una situación de compromiso, es una situación de confianza que se va alimentando. Y el perdón es uno de los principales nutrientes de la confianza y de los principales nutrientes en la pareja. Ojo, no todo lo que sucede, no todos los errores ameritan estar, digamos, perdonando y volviendo a intentar y perdonando y volviendo a intentar y perdonando y volviendo, porque entonces se convierte en un círculo vicioso que nunca va a terminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el círculo de la violencia, ¿no? En el Mm, círculo de violencia hay estrés, llega un momento en que ese estrés se descarga con un grito, con una pelea, incluso con un golpe, y luego viene la época de la reconciliación o la época que le llamamos de luna de miel, en donde está el perdón. exactamente. Pero es un círculo vicioso, es algo que es súper negativo, ¿no? Regresamos, nos perdonamos, tenemos flores, chocolates, romanticismo y vuelve a empezar el círculo del estrés. Volvemos a guardar el estrés, volvemos a callarnos cosas, a no comunicarnos, a no pedir las cosas de manera adecuada y vuelve a venir esta gran explosión, esta gran salida de la tensión o del estrés a través de una dificultad y regresamos a la luna de miel. Ojo, el perdón no es involucrarnos en estos círculos, porque entonces va a ser muy fácil pedir perdón y como dicen por ahí algunos, hasta por adelantado, ¿no? Entonces, Ujú. aguas. El perdón en la pareja, que es el tema que estamos abordando hoy, es todo un proceso de cambio. Todo proceso de cambio, todo proceso de aprendizaje requiere tiempo, requiere fórmulas, pero también lo más importante es que requiere indicios de que la situación verdaderamente se ha modificado, Ujú. ¿sale? A Sí. veces no podemos perdonar en vivo, es decir, a veces tenemos que realizar este proceso de perdón con personas que ya no están a nuestro lado, que ya se fueron o que han muerto incluso. Está bien, se vale, pero igualmente es importante que se dé tiempo y que se dé espacio a dar todos los pasos para poder quedar en paz con esa persona, porque aunque se haya ido o se haya muerto, a veces el vínculo que permanece con esa persona es la tensión y el Ujú. resentimiento. Y eso no se lo lleva a la persona que se va, eso se lo queda a la persona que lo vive, que lo experimenta internamente y de lo cual va a estar sufriendo y va a estar cargando todo el tiempo que quiera, ¿no? Entonces, el perdón es un acto de confianza y es un acto de decisión personal que nos va a ayudar a nosotros, no al que se fue, no al que cometió el error, a descargarlo de sus culpas. Les prometo que es probable que esa culpa ya la haya hasta pagado, ¿no? Internamente. Acá lo importante es cómo nosotros nos podemos quedar con ese resentimiento, ¿no? Ujú. Dijiste algo bien interesante, me llamó la atención y seguramente algunos de ustedes. Dijiste que el perdón es un nutriente necesario para la relación de pareja, para la Ujú, sana convivencia de pareja. ujú. Al ser un nutriente, me hace a mí sentir el sentido de que todos los nutrientes tienen que ser ingeridos todos los días. ¿El perdón tú crees que tenga que ser todos los días, Esther? Pues es que hay como cosas chiquitas que tenemos que perdonar, cosas medianas que tenemos que perdonar y cosas gigantes que tenemos que perdonar, ¿no? Así es. Ahora, aquí también me surge la pregunta y yo creo que nuestros visitantes lo van a compartir conmigo. ¿Todo se perdona? O sea, neta, todo en esta vida se tiene que perdonar porque ok, voy de acuerdo, las culpas son piedras que yo me calgo, bueno, el Resentimiento. resentimiento son piedras que yo me cargo, de acuerdo, pero entonces, ¿todo es perdonable? ¿Todo lo que pasa en la pareja se debe perdonar? La respuesta evidentemente va a depender de cada pareja, va a depender del momento de vida en el que se encuentren y va a depender también de los principios, ¿no? Y de los valores que se hayan lastimado o de la parte de la persona que se haya lastimado con aquella situación, digamos, dañina, ¿no? Entonces, cada persona va a tener su respuesta. ¿Cuál es la respuesta holística, la respuesta que va a envolver a todas las parejas? El perdón se va a dirigir
primero, de manera voluntaria, ¿no? Segundo, cuando el perdón está siendo recalcitrante para uno, para la persona que requiere perdonar, es porque ese resentimiento, ese enojo ya está causando diferentes cosas en la persona que lo está experimentando. ¿Qué tipo de cosas causa el resentimiento? Bueno, causa aislamiento, causa separación evidentemente separación de la persona a quien, ¿no? Con quien estuvimos vinculados y que nos dañó. También puede causar falta de confianza en los demás, es decir, se generaliza la experiencia de haber sido dañado y entonces me da mucho miedo volver a ser dañado por otros, que no fue mi victimario, ¿no? Y eso provoca que me vaya cada vez más alejando y alejando la posibilidad de establecer vínculos afectivos positivos con otras personas. Nos predispone, ¿no? El resentimiento. Predispone, así es. Sí, y entonces después es difícil no cargarle los platos rotos a la persona siguiente. En el caso de parejas suele suceder que una pareja te hirió y después paga los platos rotos el siguiente a quien no le crees, en quien no confías, a quien celas tanto cuando no te ha hecho nada, ¿no? Pero además la desconfianza puede acrecentarse de tal manera que a veces no confías ni en amigos. O sea, dejemos al lado la pareja. A veces no confías ni en amigos, no confías en tus hijos, Sí, se no generaliza. confías, se generaliza otras claro. relaciones, ¿no? Y los vínculos se empiezan a dañar. Y no hablemos de la parte física corporal, ¿no? El resentimiento está altamente relacionado con enfermedades o con la exacerbación de ciertos padecimientos orgánicos, como las afecciones cardíacas, como gastrointestinales, algunos tipos de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, es muy, muy importante que también consideremos que perdonar no nada más es un nutriente, sino que además nos permite desintoxicarnos de todo ese conjunto de hormonas y de neurotransmisores que se gestan cuando uno está cargando esos resentimientos. Lo que decíamos es que el perdón es un proceso. A ver, perdonar no es decidir solamente. A ver, la decisión es el primer paso. Yo ya me decidí a perdonar, ya comencé mi proceso de perdón. ¿Qué tan largo va a ser? No sé. Depende del daño, de la situación, de la persona y de mi personalidad. De eso va a depender qué tanto me voy a tardar en perdonar. Hay personas que perdonan situaciones graves y muy pronto las pueden superar. Hay quienes ante situaciones más pequeñas les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque significan algo muy importante para ellos o porque tienen una personalidad muy aprensiva, que ha sufrido, ¿no? Y que entonces les cuesta trabajo desprenderse, perdonar al otro, ¿no? Pero entonces, perdonar es, al ser un proceso, puede durar mucho tiempo, ¿sale? Y cuando decimos voy a perdonar, quiero perdonarle, como les decía en el inicio, podemos cerrar los ojos y decir le perdono, y cuando los abro, muchos pensamos ya le perdoné, debería sentirse diferente, yo me sigo sintiendo igual de enojado con esa persona, sigo sintiendo el mismo dolor de antes, ok, pero fíjense que aquí la diferencia estriba en que yo ya decidí comenzar con este proceso. Lo que nos espera en este largo caminar del proceso del perdón, bueno, son varias etapas. La inicial es decidir ya estar en paz con esta situación, vivir en paz y tranquilo, aunque sé que esta situación no la voy a poder olvidar, aquello que aconteció no lo voy a poder borrar de mi mente, quiero por lo menos aprender a vivir tranquilo, ¿no? Con lo que ha pasado. Ese es el inicio del perdón, ¿no? La decisión. Entonces podemos entender el perdón como si fuera una especie de liberación para quien perdona, ¿no? Por supuesto, la otra parte, bueno, tendrá lo suyo, pero para quien perdona es una especie de liberación. Imagínense un globo de gas, ¿no? Que está amarrado al hilito, ¿se acuerdan? Y entonces es como si trajéramos el globo de gas con el hilito amarrado ahí dando vueltas, ¿no? Y de repente perdonar el primer paso es abrir la mano y permitir que eso se vaya. Recuerden, perdonar no necesariamente significa volver a estar juntos, no necesariamente significa volver a reconciliarse, ¿no? Entonces, perdonar es soltar y a veces soltar implica que ya no vuelves a estar con esa persona, que la dejas ir,
que la sueltas, ¿no? Ujú. Y eso te libera a ti de este gran resentimiento y de la amargura de estar recordando y trillando permanentemente aquella situación que causó daño, ¿sale? Bien, entonces perdonar no es olvidar, no necesariamente te reconcilias, no es borrón y cuenta nueva. ¿Y qué creen? El perdón tampoco es un signo de debilidad. Muchas personas ante la situación de tener que perdonar, ¿no? Creen que al hacerlo estarán siendo débiles, estarán mostrando su lado flaco. Es como dejarse derrotar en la batalla, en la pelea, pero al final la persona que se aferra al resentimiento es como estar atado a una cuerda de la que no se quiere soltar, ¿no? Está sujeto de un problema que le duele, de algo que le atormenta y que a pesar de todo no lo quiere soltar. Perdonar, más que ser un signo de debilidad, es un signo de fortaleza. El perdón, desde el punto de vista de la psicología, refleja madurez emocional, refleja también salud psíquica, salud psicológica. Una persona que cuida su salud emocional, su salud mental, sabe deshacerse de las cosas. Ahora, De las cosas que generan toxicidad, malestar, ¿no? Malestar. malestar. En términos de toxicidad, me refiero a que ese malestar, a ver, puedo sentir malestar por cualquier cosa y me lo aguanto y está bien, pero cuando ese malestar se vuelve dañino, cuando no solamente te hicieron algo que te ha lastimado, sino que además tú estás constantemente recordándolo y eso es como recordar es volver a vivir, ¿no? Entonces estás constantemente reviviendo ese dolor. A eso me refiero con tóxico o dañino, porque no deshacerse del malestar no es algo ni bueno ni malo, simplemente el malestar está ahí, es parte de nuestra vida para siempre, pero cuando lo estás machacando y machacando, ¿no? Eso pudiera ser todavía mucho más desagradable, mucho más deprimente para una persona. Así es. Bueno, pues Tampoco que vayan a confundir que el perdón no nos corresponde a nosotros, ¿no? Le corresponde a alguien más, ay, que Dios te perdone, yo conmigo, a mí ni me preguntes esas cosas, ¿no? Eh, eso lo que a nos lo mejor podría sí le reflejar. corresponde, pero Bueno, bueno, sí, vamos a sí, sí. hablar de términos totalmente terrenales, ¿no? Bien, pero lo que me refería con esto es que a veces hay personas que se puede llegar a huir del proceso del perdón o del querer perdonar a alguien, ¿no? Bueno, es Como una frase, diciendo, ¿no? sí, es una frase, Es una exactamente. frase que es una frase evitativa. Yo no te puedo perdonar, ahí que te perdone Dios. Bueno, pues al final Dios ha de perdonar, yo creo que no ha de estar tan resentido. Pero si uno se queda muy resentido con la pareja, pues al final del día, aunque estén separados, aunque lo que sea, van a empezar a ocurrir ciertas conductas, a lo mejor operación hormiga, ¿no? A lo mejor chiquitas, a lo mejor pasivo-agresivas. Acuérdense de nuestra sesión que tuvimos ya hace unas semanas sobre agresión pasiva, ¿no? Entonces empezamos a tener ese tipo de comportamientos de venganza. A veces las venganzas no son tan abiertas, a veces las venganzas son, les digo, operación hormiga, pero al final terminan desbaratando, ¿no? Como si fuera una polilla, se van metiendo esas pequeñas venganzas en la relación hasta que el palo termina todo hueco, ¿no? Entonces, esa casa, esos cimientos, pues están ya dañados desde adentro, desde el dolor interno de la falta de confianza y la falta de credibilidad y de fe en el otro, ¿no? Bueno, vámonos a los pasos, ¿no? Ya queremos Sí. saber cómo se perdona. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los pasos para perdonar. Cuando yo me siento ofendido, lastimado, cuando alguien me ha herido, el primer paso para vivir este proceso del perdón es reconocer que yo estoy lastimado, que me han herido. Hay personas que al no reconocer que han sido lastimadas, pues no pueden entrar en este proceso de perdón porque no tienen nada que perdonar, ¿no? Lo justifican diciendo, no pasó nada, bueno, pues yo le entiendo, es así, estaba enojada en ese momento, pues era mi papá, pues, ¿qué le puedo yo reclamar, no? Entonces, cuando justificamos de esta manera, cuando justificamos mucho al otro y creemos que nosotros no estamos lastimados o que no fue gran cosa, entonces claro que no nos vemos en la necesidad de otorgarle el perdón o lo hacemos de una manera
de una manera muy poco consciente y decimos, bueno, sí, sí, ya le perdoné, pero que no me vuelva a buscar. Y creemos que hemos perdonado, que ya disculpamos la falta, pero en el interior realmente no es así, ¿no? Entonces, primer paso es reconocer que estamos lastimados. ¿Qué fue lo que me hirió? Hay que poner atención en qué fue exactamente lo que a mí me lastimó de su actuar, de lo que dijo, de lo que me hizo. Y por ahí comenzamos. Y también hay que estar súper conscientes de cuál es la participación que tuvo el otro. O sea, qué tanta participación tuve yo en esa situación conflictiva o en esa situación de daño. Porque a veces esto lo hemos hablado desde la primera reunión que tuvimos. Esto de la pareja es un péndulo, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, mi pareja me pudo haber dañado, pero hay que evaluar qué pasó antes para que él actuara de esa manera. ¿Qué tanto yo participé en provocar esa situación de daño? A lo mejor no la provoqué porque la busqué, pero sí la provoqué o la mantengo a partir de la interacción de aceptación, de la interacción de seguir permitiendo que ocurran las cosas, etcétera. Entonces, el análisis es ¿cuál fue el problema real, no? En términos de peras y manzanas, ¿qué fue lo que me enojó tanto? ¿Qué fue lo que me dañó? Punto número 2, ¿qué tanto yo participé permitiendo durante mucho tiempo que esto sucediera? Por ejemplo, en una relación de pareja en donde la situación se pone fea físicamente, ¿no? En donde la situación incluso llega a agredirse de manera física, hay que observar o recordar qué tanto yo permití un empujón, qué tanto permití que me hablara con groserías, qué tanto permití que me estuviera controlando. A lo mejor esos fueron los primeros escalones, ¿no? Y mi participación fue permitirlo. Así que hago un recuento de todo esto porque recordemos que finalmente este proceso de perdón tiene que llevar a un cambio personal en donde yo no vuelvo a permitir esas cosas, pero también a un cambio en mi pareja. Y como yo no lo vuelvo a permitir, en el péndulo de la pareja, te voy a transmitir la nueva forma de comportamiento que necesito y que exijo, y de este lado va a venir una respuesta de cambio. Solo que este péndulo sea novedoso y sea más nutritivo, la relación puede sobrevivir. Si no, créanme que regreso al ejemplo de la polilla, lo que está ahí en la relación ya está muy fracturado. Así es. Bueno, tenemos entonces, para perdonar, el primer paso, que es reconocer que estamos lastimados, que nos han herido. Segundo paso para perdonar es tomar la decisión de hacerlo. Repito lo que hace un ratito mencionamos, perdonar, una vez que lo hemos decidido, ya dimos el primer paso, ¿sale? Entonces, reconocer que estoy lastimado, decidir perdonar al otro, ¿sale? ¿Qué es lo que le voy a perdonar? Pues primero, claro, tengo que estar atento a qué es lo que voy a perdonar para tomar la decisión. Después de haber tomado la decisión, a ver, algo que va a ser liberador para muchos de los que no se dan la oportunidad. Cuando entramos en un proceso de perdón, se vale que ya que reconocimos que estamos lastimados, nos echemos un clavado para nuestro interior. Hagamos esa introspección para ver qué es lo que hay ahí dentro. ¿Estoy molesto? ¿Estoy triste tal vez y yo pensaba que estaba molesto? ¿Me siento defraudado? ¿Estoy frustrado por lo que quise que sucediera y no sucedió? ¿Estoy decepcionado por la actitud de la otra persona? ¿Qué es realmente lo que estoy sintiendo? Y una vez que identifique lo que hay en mi interior, el siguiente paso, este es el tercer paso, es descargar eso que traigo. Dense el permiso de poder liberar la emoción que está ahí adentro, encerrada, que estuvo tanto tiempo aprisionada en el interior que pudo haber sido enojo. Tuve por semanas o por días, vámonos cortitos, ¿no? Por varios días estuve enojado con mi pareja, no le quise ni hablar. ¿Cierto? No es horrible sentir ese sentimiento, claro que sí, pero cuando ya decidí perdonar al otro, ya di ese primer paso, entonces se vale que nos demos la oportunidad de descargarnos. Ojo, no se trata de descargarnos contra el otro, ¿sale? Se trata de descargarnos nosotros. A ver, el sentimiento es mío, el sentimiento germinó aquí, el sentimiento está procesándose aquí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno,
habla con alguien, ¿no? Directamente puedes platicarlo con alguna persona o enciérrate en tu cuarto, imagínate que la persona está ahí adentro y te sueltas a decirle, deja que las palabras que se quedaron atoradas en tu interior salgan por fin de tu boca. Al hacerlo estarás descargando todo lo que ahí emocionalmente estaba atorado. Puedes hablar también con alguien, platicárselo y escuchar su consejo, lo que te pueda aconsejar. Sugerimos mucho que cuando son procesos fuertes, resentimientos dolorosos, heridas muy fuertes, acudan con un profesional de la salud mental, con un terapeuta, con un psicólogo que les pueda ayudar a vivir este proceso, porque a veces no solamente es un resentimiento simple o un resentimiento fuerte, puede existir una situación traumática que tengamos que resolver y aquí se necesitan manos expertas, no cualquiera, no cualquier terapeuta, tendría que ser un terapeuta calificado, ¿no? Serio, que trabaje seriamente la terapia que te va a ayudar de forma ideal. No recurramos a terapias alternativas. La psicología tiene evidencia científica de que nuestros procesos ayudan de manera eficiente en este tipo de situaciones. Entonces, recurran con un profesional. Entonces, este tercer paso es dense la oportunidad de desahogarse, de descargar lo que sienten. Se vale que seamos bondadosos con nosotros y nos dejemos sentir y que nos dejemos liberar lo que está fluyendo desde adentro. Una característica del resentimiento, como para que ustedes ubiquen si están cargando ahí la piedra del resentimiento, es que les cuesta mucho trabajo reconocer que están adoloridos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta palabra, ¿no? Por orgullo, ¿no? Como por pena, por vergüenza, no podemos reconocer que estamos heridos, que la otra persona nos ha lastimado. Entonces, no lo perdonamos, pero tampoco le decimos nada y entonces no hay ningún cambio. ¿Me explico? A veces también pasa que las parejas no quieren tener conflictos, no quieren hacerla de jamón, pues, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo porque saben que reclamar algo o empezar a hablar con su pareja sobre algo que ha dañado o está dañando a uno, ¿no? A la relación, implica pelear, llorar, gritonear, recibir también diferentes tipos de quejas, ¿no? Es que tú también, pero es que tú antes, pero es que tú no sé qué. Entonces, o justificaciones. No, lo que pasa es que, o lo que pasa es a lo otro, o lo que pasa es que aquello, y entonces esa conversación pues ni termina en perdón, ni termina en resolver el problema, ni termina en nada, porque nada más es, digamos que el tipo de intervención que está sucediendo ahí es estar echándose en cara ciertas cosas, pero no hay un proceso real de solución. ¿Por qué? Porque el paso número uno no está presente. Y el paso número uno es empezar por decir, me lastimó esto que pasó, me lastimó esto que dijiste o esto que no hiciste o lo que sea que haya sido. Es importante reconocer que hay un daño y que el otro sepa cuál es ese daño, en qué área de nuestra vida nos afectó. Me afectaste intelectualmente porque me estás diciendo que lo que yo dije no es cierto. Me afecta intelectualmente porque me dices que lo que yo vi no lo vi y me estás negando o me estás invalidando mis percepciones, mis sensaciones, mis recuerdos. ¿Me explico? Entonces, eso así de clarito se lo tenemos que decir a la pareja, ¿va? Me dañas intelectualmente porque utilizas ese tono de voz que me estás haciendo sentir como una tonta o me estás haciendo sentir que, no sé, que lo que estoy diciendo es una mentira, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, oye, fíjate que a mi mamá le hacen falta ciertos medicamentos y tú siempre me preguntas, ¿en serio? Con ese tono, con esa cara y con esos ojos, me estás lastimando, siento horrible porque me estás haciendo interpretar que no me crees nada de lo que te estoy diciendo. Así de clarito se tiene que decir el daño que están haciendo, ¿no? Ahora, cosas mayores, cosas mayúsculas, como dice Tomás, un problema que ya se volvió una situación de trauma, ¿no? Como una situación ya física o, vamos, hay mil cosas que pueden ocurrir, como, por ejemplo, enterarse que
la muchacha o la novia o la pareja tuvo un aborto y ni siquiera le preguntó a él, que es el papá o que era el papá, ¿no? Bueno, sigue siendo el papá de ahora de un hijo muerto, pero sigue siendo el papá. Le quita la oportunidad de tener esa paternidad, ¿no? Y entonces yo voy y le pido que me perdone. Ay, perdón, pero es que yo no quería tener hijos. ¡Ah! Aguas, ¿no? Son parejas, son dos. Hay aquí situaciones importantes a nivel emocional, ¿no? Que pueden ser traumáticos. Sí he tenido pacientes varones en consulta que están deprimidos por tener ahora una paternidad que fue arrebatada, ¿no? Entonces, aquí son temas de pareja, son temas de dos, en donde ambos tienen que estar discutiendo cosas. De otra manera, se termina haciendo un daño, ¿no? Y entonces, por eso el paso número uno para el perdón es reconocer cuál es el verdadero problema en términos de qué me hiciste, en dónde me dolió el sentimiento, me dolió el intelecto, me dolió mi familia, me dolió el dinero, ¿qué me dolió? ¿No? ¿Qué fue exactamente lo que hizo que yo me sintiera dañada? Ujú. ¿Hay Bueno, preguntas, Esther? ¿Tenemos ah, participación del auditorio? tenemos participación bueno, tenemos muchos saludos, muchas gracias. Salime, Miji, Sony, muchas gracias. Y nos pregunta, Ilekun nos dice, ¿para quién es el beneficio del perdón? ¿Para el perdonado o para que el que perdona? Bueno, evidentemente puede ser para los dos. Si es una situación de pareja y está habiendo un conflicto en este momento y estamos platicando de ello en vivo y en directo, evidentemente el beneficio puede ser para ambos porque hay una resolución de conflicto en ese sentido, ¿no? Ahora, si el perdón lo emito hacia alguien que ha pasado mucho tiempo, que ya no veo o con quien de plano no, ni siquiera me voy a reconciliar, bueno, entonces evidentemente el perdón es para el que perdonó. Es una descarga de ese resentimiento que se podría haber estado almacenando ahí adentro. En ese mismo sentido, hay personas que nos lastimaron sin darse cuenta, sin saberlo, y nos sentimos heridos y entonces estamos resentidos contra ellos. Aquí el perdón, ¿para quién es el beneficio? Obviamente para nosotros que cargamos con ese malestar y el otro tal vez ni enterado está, ¿verdad? Y puede pasar también lo contrario, que yo pues sí me hizo daño, pero no me siento mal, pero el otro, el que fue el que afectó, tal vez se siente pésimo, se siente muy mal por haber hecho eso, por haber dicho aquello. Y yo ya ni me acuerdo, ¿no? Pero el que hirió lo tiene muy presente por su escala de valores tal vez y necesita mucho que se le perdone, ¿no? Entonces, pues ahí el beneficio del perdón sería pues para el que afectó. Aquí tenemos otra pregunta de Pumped Kids. Nos pregunta, a ver, Dios. si cuando aún lastima y me da todavía mucho enojo saber qué hizo con personas anteriores o conmigo, no es resentimiento lo que tengo o no he podido perdonar. Las dos cosas, no has podido perdonar y entonces se te está generando todo ese resentimiento. Les voy a pasar una clave para saber si lo que tenemos es resentimiento. Cuando recuerdas el evento y todavía está muy aliado al dolor, o sea, todavía te duele, te dan ganas de llorar, se te hace un nudo en la garganta, se te tensa la quijada por tanta tensión o por tanto enojo que sientes, ¿no? Entonces todavía estás sin perdonar, ¿no? Todavía estás viviendo el resentimiento es el dolor que está almacenado en el interior y que no ha podido liberarse de ti, ¿no? Porque muchas personas no piden perdón. Es decir, alguien te lastima, te hiere, te ofende, ¿no? O hace algún acto que te lastima en la relación o en tu persona y nunca te pide perdón, ¿no? Es típico, por ejemplo, de papá y mamá, ¿no? Es típico que papá o mamá te cometen alguna indiscreción o cometen algún error y a ti como hijo dificilísimamente te piden perdón. Casi tienen que estar en el lecho de la muerte para que se acuerden que tuvieron algo malo, ¿no? Contigo y ya llaman a todos los hijos y a todo el mundo les pide perdón, pero aguas. Digo, no quiero decir que ese perdón no sea válido, por supuesto que es válido, pero pues mientras ya se echaron toda la vida, ¿no? Con ese dolor guardado adentro que no pudieron resolver. Entonces,
¿Cómo te das cuenta que estás resentida? Pues sí, efectivamente, cuando todavía te acuerdas de la situación y no te acuerdas si a lo mejor no te pidieron perdón y entonces no perdonas, ¿no? Entonces, aguas, aún si no te piden perdón, tú como ejercicio de persona, tú como ejercicio individual, tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a perder. Y a veces perdemos porque nos lastimaron. Y es así, hay que aprender a aceptar pues que nos va a pasar ciertas cosas, que vamos a tener ciertas pérdidas, ciertas frustraciones, ciertos dolores provocados por alguien más. Y en esa medida es cuando tú te vinculas con esa persona que te lastimó. Y es al ejemplo que me refería hace un rato. Perdonar es abrir la mano para dejar que el globo de aire se vaya y ya no esté contigo, ni en el recuerdo, bueno, en el recuerdo va a estar, pero que ya no esté en el recuerdo doloroso, en el recuerdo aliado con esa gran coraje, con esa gran pasión, ¿no? Ujú. Y Miji nos pregunta, ¿después del perdón se puede volver a confiar? Sí se puede, pero no va a ser la misma confianza. Como lo dijo Esther hace un ratito, la confianza no es una situación estática, no es algo que se mantenga siempre de la misma manera. La confianza también madura, ¿sí? Porque vamos aprendiendo. Miren, cuando vivimos el proceso de perdón y hemos ya superado una situación, lo último que hay que hacer es sacar conclusiones de lo sucedido. Tengo que aprender, rescatar un aprendizaje que me lo voy a llevar para el resto de mi vida, para que cuando se presente una situación similar, bueno, lo aplique. Yo ya tengo un antecedente y sé cómo actuar ante situaciones de este estilo. Yo tengo ese antecedente y entonces sé poner mis límites antes de que ocurra lo que ya me pasó repetidamente. Ahora, si he sido traicionado, ¿no? Si mi confianza ha sido lastimada, claro que voy a tener una desconfianza y decía Esther hace un ratito, a veces la generalizamos a toda la gente, pero una persona que no ha podido superar esta situación, decíamos hace un ratito, probablemente tiene ya por ahí cierto trauma, ¿no? Es decir, ya ha generalizado una situación dolorosa que en primero no ha superado, después la ha generalizado y cuando quiere vivir una relación de pareja, nomás no puede confiar, nomás no se suelta y no puede creerle a la otra persona que ni me ha hecho nada, pero pues es que con los antecedentes que yo tengo he aprendido que todas las personas con las que me he relacionado, Lastiman. siempre que hacen tal, dicen tal, van a tal lugar, no sé qué, pueden lastimar. Y entonces, claro que se encienden nuestros foquitos de alerta, pero vivir el proceso del perdón y una vez descargando y sobre todo cuando lo trabajamos con un profesional nos ayuda a que esta situación no se nos vuelva un tema obsesivo y entonces podamos tranquilamente volver a confiar poco a poquito y como decíamos, la confianza se tiene que demostrar, es algo que se gana, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo se trabaja la confianza? Es que nos pregunta Jan, Ah, ¿cómo se mira, puede trabajar en recuperar la confianza? ok, pues una, A mí me gusta, sí, perdóname, sí, a mí me gusta empezar diciéndole a mis consultantes que la confianza evidentemente es un acto de fe, ¿no? O sea, es algo que no necesariamente vamos a tener porque llegue así de manera natural. La confianza nace de la esperanza, nace de tener en la mente y en los sentimientos consistencia. Los que son psicólogos que nos están escuchando se acordarán de una bella etapa que tenemos en el desarrollo infantil que describió un autor que se llama Erickson, que se llama confianza versus desconfianza. Fíjense, la confianza se gesta desde que somos bebés. ¿Y cómo le hace un bebé para confiar? Consistencia. Lloro, me dan de comer. Lloro, me dan de comer. Vuelvo a llorar, me vuelven a dar de comer. Lloro, me dan de comer. Hay consistencia, hay asociación, hay respuesta, ¿no? A mi necesidad. Entonces, ¿cómo se vuelve a construir la confianza cuando somos adultos, cuando alguien nos ha lastimado? Pedimos o tenemos una necesidad, pedimos algo, ¿no? Por ejemplo, comunícate por favor conmigo en las noches, a las 8 de la noche para saber que ya vienes, qué sé yo. Pedimos algo y hay respuesta. Y esa respuesta es consistente, ¿no? Te pido por favor que
no sé, que me ayudes a recoger a las niñas de la escuela. Muy bien, él me dice que sí. ¿Y qué creen que hace? Va a recoger las niñas a la escuela, ¿no? Y entonces, ¿qué hace mi corazón? Ay, alivio, descansa. Y le creo que fue a recoger las niñas de la escuela. Y al siguiente día, yo sé o le he pedido que vaya a recoger las niñas a la escuela. ¿Y qué creen que hace? Pues va a recoger las niñas a la escuela. Y entonces le vuelvo a creer. Y entonces se va gestando en mí una confianza. ¿Qué va a pasar al tercer día? Que le pedí que fuera a recoger las niñas a la escuela, pues que le voy a creer, que ya le confío, que ya sé que él sabe que esa es mi necesidad o que eso es algo en lo que yo estoy confiando y que lo va a hacer. Yo ya puedo descansar en eso. Pero ¿qué pasa si yo le pido el lunes, recoge a las niñas de la escuela y él me dice sí y no va? Bueno, el martes, segunda oportunidad, oye, no seas malo, ve a recoger a las niñas de la escuela. Y sí va, bien. Entonces mi corazón se ilusiona. Y al tercer día, oye, por favor, recoger a las niñas de la escuela. Sí, y no va. ¿Qué pasa? ¿Mi corazoncito va a volver a confiar? No, señor, no, señora, no va a volver a confiar porque no hay consistencia, porque no me está demostrando que cada vez que pido algo, y puse un ejemplo absurdo si quieren, ¿no? Pero cada vez que pido algo y que tú me dices que sí, yo te creo y tú respaldas mi palabra, respaldas esa confianza. La confianza tiene que ver con creer, tiene que ver con fe, tiene que ver con decir sí y cumplir. ¿Quieres tú restaurar la confianza en ti? Tienes que hacerte ayudar de tu pareja. ¿Quieres reconstruir la confianza en tu pareja? Tienen que trabajar los dos. No puede trabajar uno. No se trata de, ay, pues ya me perdonaste, ay, ya, pues ya ahora ya confía en mí de nuevo, ya es tu bronca. No, señor, es la bronca de los dos, es un problema mutuo. La confianza de una de las dos partes de la pareja es algo que los dos tienen que trabajar y tiene que ver con la consistencia. No te puedo creer y que tú me quedes mal porque entonces ya no te creo. Y eso es un trabajo de pareja. Eso es uno de los grandes problemas que se tienen que resolver mutuamente. Bueno. Bien. A ver, regresando un poquito a los puntos del tema, estábamos en el tercero. ¿Cómo perdonar? Entonces, el primero decíamos que es reconocer que me siento lastimado. Dos, decidir perdonar. Tres, darnos la libertad de poder expresar ese enojo, esa frustración, tristeza, etcétera. Número cuatro, es aquí la invitación a tratar de comprender de manera empática los motivos del otro o las imprudencias del otro. No es para justificarlo. El hecho de tratar de entender por qué con lo que dijo me lastimó, por qué lo que hizo, que fue hiriente, puede ser entendido de manera empática. O sea, yo comprender por qué actuó de esa manera no es para justificar y decir, ay, pues porque es bien bruto, no, ay, no, pues porque es muy olvidadiza, pues ya ni modo, me tengo que aguantar, es la cruz que me tocó, ¿no? Entonces, no, tenemos que, bueno, en este paso, la invitación es a tratar de mirar en el interior cuáles son las incapacidades del otro, de tal vez no frenar lo que dice, de tal vez no caer en cuenta. Hay gente que es torpe para darse cuenta de las cosas, y entonces cuando nos vamos hacia comprender al otro, tendríamos que hacer un análisis de su persona, de dónde viene, de qué manera fue educado, qué cosas le duelen también al otro, cuáles son las dificultades que tiene pues para adaptarse a lo que yo necesito de pareja. Tal vez las cosas que dice y hace me lastiman, se lo he pedido y le cuesta mucho. Bueno, yo ya sé que le cuesta mucho. Entonces, si para la próxima espero lo mismo, yo ya sé que me va a defraudar, pues para qué espero. Entonces, mejor yo sé que ahí ya no tengo que esperar, porque es depositar expectativas en el otro que yo sé que va a cumplir, que no va a cumplir, y entonces es como estarle poniendo a un niño pequeñito un reto que yo sé que no va a cumplir, pero estoy tratando de esperar, aferrado a que lo cumpla, ¿no? No es que me casé con él y me tiene que ser fiel, me casé con ella y tiene que cumplir, tiene que llegar a esta expectativa, y no le perdonamos y estamos resentidos porque no le alcanza, y tal vez mi pareja no está hecha para eso, tal vez no sabe hacer lo que yo necesito que haga, la manera en la que necesito que me ame, y tal vez no es real. Cuando miramos al otro de manera empática, tenemos que hacer tres cosas. Uno, mirar de forma empática, es decir,
tenemos que mirar las razones integrales de por qué es como es. Uno. Perdón, es que empatía no quiere decir justificación, eso que No. quede súper claro. Empatía quiere decir, en este sentido, en este contexto, empatía simplemente quiere decir información, ¿no? Saberla. Si yo sé que mi pareja, por ejemplo, tiene una enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, la depresión, bueno, empáticamente quiere decir, tengo la información de que tiene depresión, sé que una persona que está deprimida va a tener tal o cual comportamiento, tal o cual situación, ¿no? Entonces, voy a entender por qué lo está haciendo. Empático, sí, por supuesto, tiene que ver con la comprensión, pero no quiere decir justificar, No, para ¿no? nada. Porque, a ver, por ejemplo, el alcoholismo es una enfermedad mental, es una enfermedad bioquímica. Y no porque es alcohólico, porque está enfermo de alcoholismo, le voy a perdonar cada vez que me agrede físicamente porque Claro. es borracho o porque estaba borracho, ¿no? Entonces, aguas, es informarnos, ¿no? Eso funciona, insisto, funciona para determinar o enterarnos por qué se dan las cosas. No necesariamente sirve porque entonces lo voy a entender y entonces me voy a reconciliar. No necesariamente, No. ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, a una pareja que se puso muy borracho y me agredió físicamente, no quiere decir que lo perdono y entonces regreso con él. Quiere decir, lo perdono, lo suelto, lo dejo ir y que su madre y el cielo cuiden de él y lo terminen de criar, ¿sale? Hay cosas que no se van a tolerar porque depende de ti, de tus valores, de qué, hasta dónde vas a tolerar, hasta dónde vas a acompañar. Ahora, si tu esposo ya vive contigo, ya está, y empieza a desarrollar alcoholismo, evidentemente no vas a frenar o no van a, como pareja, como familia, no van a trabajar en el problema del alcoholismo ya que lleva 20 años y con una gran cirrosis. Cuando tú ves que apenas la está desarrollando, ahí es donde se ponen límites, ¿no? Claro. Entonces, este cuarto paso es tratar de entender, de comprender desde la historia, desde la personalidad, de una manera integral a la persona, con una mirada empática que es comprensiva sobre Información. sobre la información del otro. Ujú. Dos, mirarle con una mirada bondadosa, es decir, sin juicios, no juzgar a la persona desde sus acciones por sí mismas, ¿no? Si lo miramos con empatía, yo sé que voy a entender, tal vez, ¿no? Viene de una familia disfuncional y es una persona celosa, es una persona controladora. Me duele que controle, ¿no? Tratando de entender así fue criada, eso fue lo único que conoció. Desde ahí entonces mi enojo puede bajar un poco contra esa persona porque estoy entendiendo que para él es difícil, que para ella es complicado quitarse eso de encima. Mirada bondadosa, de una mirada amable es mirar al otro luchando, si es que lo está haciendo. Si no, hay que poner límites también. Mirarle sin juicios, mirarle sin etiquetas. Y el tercer aspecto es ay, se me fue, flaca. Bueno, Ya, ahorita lo recoge, ahorita lo retomamos. una mirada ¿Ya? empática finalmente, nada más, aquí lo más importante es recuperar información de no es justificar. Eso que No, les quede súper claro. Y el quinto bien, paso, sí, evidentemente es tratar de entender el por qué el otro hizo sus acciones, aunque el por qué sea porque es un enfermo mental. Por eso hizo las acciones. Eso no quiere decir ujú, que, entonces ya como es un enfermo mental y entonces ya me tocó y entonces ya me quedo. No, aquí lo que es el paso siguiente es determinar si esa situación la voy a poder mantener, voy a poder mantener la relación a pesar de todas esas situaciones, sí, ¿no? Y exactamente. todo eso lleva tiempo, tiempo para conocer qué es lo que yo necesito. Si yo descubro empáticamente, como dice Tomás, si yo descubro que sí, que efectivamente mi pareja tiene dificultades, tiene falta de habilidad, tiene falta de entrenamiento, viene de una pareja, de una familia disfuncional, todo eso lo puedo saber y todo eso lo puedo comprender, Ujú. pero yo decido, yo me analizo, yo comienzo una introspección, para eso la terapia, y entonces
voy a decidir si con todo eso que ya comprendí de mi pareja, yo quiero vivir. Porque a lo mejor yo no quiero vivir con eso. O sea, está chido que tengas inhabilidad y está triste que hayas tenido esa vida en tu infancia, pero resulta que yo no puedo con eso. Yo no soy una persona que pueda esperar a que termines de madurar y una persona que pueda esperar a que termines de perdonar a tus papás y entonces dejes de ser agresivo y dejes de ser, pues no, yo quiero una pareja con quien compartir diversión, con quien compartir viajes, con quien, y tú estás todos los fines de semana metido en casa de tus papás porque estás vinculado a partir del resentimiento y entonces tienes que ir para pelear todos los domingos y yo no puedo con esa viscosidad, yo no puedo con esa toxicidad. Entonces mi decisión, muy empáticamente entiendo lo que te pasa, pero mi decisión es irme. Te perdono por el daño que me hayas hecho a partir de todas las fallas y todas las déficits en tu persona, pero yo me voy porque yo no puedo mantener esta situación y te amo con todo mi corazón, pero me amo más a mí y sé que a mí como pareja esto no es mi vida valiosa. Nos preguntan también cuando yo soy la persona que tiene que pedir perdón, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, para eso ahí les van unos puntos. El primero, reconocer cuál fue mi falta. Segundo paso, tratar de contactar con mi parte moral, con el aspecto con mis valores profundos ante esa falta y tratar de identificar cómo me siento, ¿sí? El objetivo aquí es intentar vivir el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, reconocer mi falta, intentar vivir el arrepentimiento, tener empatía con el otro, cómo le hice sentir, qué fue lo que provoqué en su vida, al hablarle de esa manera, qué provoqué en su interior, qué va a suceder después, qué consecuencias acarrean mis actos o las palabras que dije, ¿sale? Tercer aspecto. Cuarto aspecto, acercarnos al otro y de alguna manera disculparnos. Puede ser en persona, puede ser por un mensajito, forma. Una llamada, o si ya no está con nosotros, tal vez sirva ir a su tumba o hacer una oración o lo que sea y disculparnos con ellos. Y en ambos casos, si yo tengo que pedir perdón o tengo que perdonar, una última sugerencia que yo quiero agregar es, sean pacientes porque esto es un proceso que comienza el día que decides perdonar y que va a terminar, pues, ojalá lo más pronto, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo. Va a terminar cuando recuerdes esa acción y ya no llores, ya no sientas mayor cosa que una melancolía, ¿no? Y por último, también es importante comentar que cuando una persona perdona, el beneficio es para sí misma, pero cuando una persona te pide perdón, necesitas tomarte el tiempo, no perdones tan pronto. El perdón no es como de 1, 2, 3 por todos mis amigos. El perdón necesita tiempo. Así es. Y bueno, vámonos. Muy bien. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Nos vemos el siguiente lunes con otro tema de pareja aquí en esta misma página, Proyecto Pareja del CEAP. Muchas gracias Tom. Nos vemos muy bien. Próximo lunes. Bonita noche a todos. Bye, bye.